Bienvenidos amigos a Tradiciones de mi Pueblo. Estamos conversando con Pedro Vera Otero, quien nos está relatando la historia de la comunidad indígena de Santa Lucía de Forreñafe, o llamada Comunidad Campesino de Santa Lucía de Forreñafe, que como ustedes están apreciando es producto de la lucha de un grupo de forreñafanos de diferentes condiciones social. Don Pedro Vera, hay un conflicto aquí entre la iglesia y este grupo de forreñafanos. La iglesia dirigida por Monseñor Francisco González Burga y este grupo de forreñafanos liderada por don Pedro Vera Casiano. Todo el mundo pensaba que la iglesia era la dueña de estos terrenos. Y efectivamente la iglesia figuraba como dueña ancestralmente. O sea, todos los párrocos que pasaron por Forreñafe, incluido Casimiro Chumán, no hicieron nada, pues. O sea que todos los terrenos eran de la iglesia y la iglesia los arrendaba de por vida a don Genaro Barragán Rodríguez. Genaro Barragán Rodríguez, un hacendado pues de Luya. El dueño, ¿no?, de la hacienda Luya. La hacienda Luya, pues. Entonces él ya tenía su gente ahí, era un ganadero, una despensa. Inclusive lo más grave es que los derechos de agua de esta comunidad, que tuvo sus derechos de agua desde la época del virreinato, también fueron traspasados a la hacienda Tumán. ¿Ya? Tumán se llevó el derecho de agua. Pues es que ahora cuando voy al cementerio veo por ahí una placa que han puesto cierto grupo, sector conocido de politiqueros, donde dice pues el hombre que reivindicó el agua, la tierra, la educación. Es falso, pues. Yo lo estoy diciendo con fundamentos y con hechos. La iglesia de Forreñafe prácticamente regaló los terrenos al hacendado y el agua. Entonces aquí quedaba un solo camino, como decía mi padre: recuperar por la fuerza lo que es de la comunidad, pero lo que es del pueblo. Pero sería difícil en una sociedad tan católica, tan creyente. Es que acá viene lo importante. Recuerda que en 1956 Fidel Castro hace la revolución en Cuba. Ya, sí. Fidel, su hermano, el Che, etcétera. Y esa revolución cubana, que fue todo un éxito cuando lo deponen a Batista, al dictador Batista, repercutió en el mundo entero y repercutió enormemente en el pueblo aprista del Perú. Entonces acá se inscribían, en mi casa llegaban a inscribirse jóvenes apristas que eran de los búfalos para ir a Cuba. Mucha gente iba a Cuba. Uno que se fue a Cuba fue el doctor José Oña Bocanera, que ha fallecido hace 2 meses y que fue gran militante en la revolución de Luis de la Puente Uceda en Quillabamba. ¿El doctor Oña estuvo en Quillabamba? Claro, el doctor Oña fue un guerrillero. Él era el médico de cabecera de Luis de la Puente Uceda. Ah, no el abogado, sino el médico. El médico, el doctor José Oña Bocanegra. Y José Oña Bocanegra fue un aprista pues, de corazón, un aprista revolucionario. Y así como él también fue de Luis de la Puente, fue aprista pues también. Luis de la Puente llega a Forreñafe. Claro, Luis de la Puente llegaba a mi casa. Entonces, pero mi padre toman como base la Revolución Cubana. ¿Ya? Porque en el 56 se da la Revolución Cubana. Entonces acá se preguntaban si Cuba recuperó sus tierras enfrentándose a Estados Unidos, el monstruo del mundo. Acá con nosotros, ¿por qué no nos podemos enfrentar a la iglesia y al hacendado? Por más que el doctor Genaro Barragán, su hijo, estaba de diputado en aquella época. Y fue el 7 de abril del año 1957, un día domingo, 7 de abril, yo recuerdo, porque mi madre no estaba de acuerdo con el día. Porque tú sabes que el domingo 7 se decía que era malagüero y que era un día que nadie podía salir de su casa, ¿no? Había esa creencia. Hasta ahora hay esa creencia, ¿no? En los adultos. Pero ya se había elegido. Mi padre era, tú sabes, él ya había decidido el domingo y sin saber que caía 7. Desgraciadamente cayó 7 y en camiones. Hay un camión del señor Mendoza, un camión de un señor Ramos de Morrope y salieron a las 5 de la mañana a Fanupe. Ahí llegaron con 400 campesinos y se ingresaron. El hacendado reaccionó, llegó la policía, hubieron bombas lacrimógenas y mil de cosas,
y mi padre se presentó, pues lo pasearon en Chiclayo, lo pasearon en Chiclayo, en la prefectura, etcétera, pero él ahí estuvo y sus campesinos no lo dejaban. Día y noche dormían en Chiclayo, inclusive los estudiantes en aquella época, estaba Carlos Díaz Piscoya, el coronel que es ahora, y una infinidad de jóvenes que estudiaban en el San José de Chiclayo, dejaron los estudios y también se plegaron a la lucha a exigir la libertad de don Pedro Vera Casiano. Yo he visto periódicos de la época donde dicen literalmente, pueblo de Forreñafe se traslada a la subprefectura para no permitir la prisión de Pedro Vera. Claro, él estaba ahí, estaba detenido en la prefectura. El prefecto de aquella época era Vaca Walter. El señor Vaca Walter era el prefecto del departamento. Y ahí, en plena vía pública, firman un acta donde el prefecto se compromete a respaldar, pero sin violencia, sin utilizar la violencia, porque mi padre le manifestaba que él tenía como cerca de 4.000, y entonces así se hablaba, ¿no? En forma despectiva, porque era comunidad indígena. Tengo 4.000 indios ahí armados hasta los dientes. Así que no mande usted sus policías porque todos los van a meter al río y los van a ahogar y van a salir muertos, etc. O sea que la cosa fue bien fuerte en esa época. Las campanas de la iglesia paraban sonando día y noche. Y Monseñor en aquella época, en una homilía, pues lo declaró a mi padre como un rebelde contra la iglesia. Las beatitas que llegaban en la iglesia no, se bajaban de la vereda por mi casa, no pasaban, porque ya que ahí estaba el demonio. Claro, tú vivías a una cuadra de la iglesia. Claro, a una cuadra. Pues, toda una esquina. Entre Junín y San Martín. Exactamente. Entre Junín y San Martín, ahí se vivía. Ahí todas las beatas y toda la gente que iba a la iglesia se bajaban de la vereda. Y a mi padre lo veían pues como el ogro, ¿no? Y mi padre tampoco no iba a la iglesia. Es muy rara vez iba a la iglesia. Y cuando acompañaba a alguien, ahí de la esquina más esperaba que salga ya el cadáver para acompañarlo. Era un poco renuente para la iglesia, pero sí fue católico. Se toma las tierras, ¿no? Se tomaron las tierras, Fanupe. Lo que hoy es 2 de mayo, creo. 4 de mayo. 4 de mayo. Entonces, y se sigue ampliando. Y si llegan a reconquistar, por lo menos en el mes de mayo del año 74 se recuperan las últimas 300 hectáreas sembradas de caña de pampa de burros. Y ahí se completan las 96.000 hectáreas que hoy día es la que está salvando del hambre a toda la región Lambayeque, porque esta es la despensa, porque todas esas tierras pues no se siembra arroz, sino todo es para llevar. Y se recuperó, fíjate que también el ingeniero Edgardo Suárez, como hacendado en aquella época, también era enemigo de la comunidad y era muy religioso, ferviente religioso y muy amigo de Monseñor. Entonces la lucha también fue contra Edgardo Suárez Corrales. Edgardo Suárez Corrales forma Acción Popular con don Fernando Belaúnde Terry. Mi padre seguía metido en el partido aprista, enemigo número 1, y esa fue una lucha. Y luego pasa el tiempo, y cuando mi padre ya cansado de tantos problemas que había entre el partido y también ya los luchadores de aquella época, como José Oña Bocanera, que él todas las semanas operaba, hacía operaciones gratuitas y traía medicina, todo, aún ahí donde ahora radica Barrenachea, frente al Chino Esteves, aquí en la calle San Martín. ¿Ya? Ahí tenía su consultorio gratuito. Cientos de gentes, todo atendía 3 veces a la semana, pero el día domingo operaba, hacía operaciones Oña Bocanera. Cuando ellos ya renuncian y forman el APRA rebelde en Trujillo con Luis de la Puente, mi padre fue invitado, pero él se resiste porque todavía tenía cierta creencia. Pero cuando pactan con Odría, cuando hacen el pacto con Odría, cuando hay una serie de situaciones, mi padre renunció irrevocablemente al APRA, lo hizo públicamente, y con él se fueron todos los comuneros, renunciaron al APRA. Entonces llega don Fernando Belaúnde Terry a la presidencia de la República en el año 62, y don Edgardo Suárez lo invita a mi padre a trabajar con él por la reforma agraria. Ya el ingeniero Suárez había estado en México, y ahí escribe su famoso libro Surco de Paz. Ese libro Surco de Paz se lo dedicó a mi padre, ¿no? Fue la revolución mexicana, la revolución agraria mexicana. Y él es el autor de la reforma agraria de Velasco Alvarado.
Soane Corrales. Soane, claro, don Edgardo Soane Corrales. Soane Corrales fue dueño de la hacienda Mamape. Dueño de Hacienda Mamape, y cuando él da prácticamente a Velasco le puso para que firme la autógrafa de la ley de reforma agraria, la 17.716 históricamente. Sí. Él vino a entregar sus tierras a Mamape. Yo estuve ahí, estaba jovencito. Él uno por uno iba llamando a sus trabajadores, a sus campesinos, y les entregaba su título de propiedad. A todos los llamaba y no se olvidó el nombre de ninguno. En la memoria tenía el nombre de todos. Y él fue el primer ejemplo que dio en hacer entrega personal de todos sus terrenos que él los había trabajado, porque fue un hombre muy trabajador. Bien raro en un hacendado, ¿no? Un hacendado, el cambio que dio, imagínate. Y ahí ya se hizo muy amigo con mi padre, de todos esos gestos, y mi padre estuvo al lado de él. Yo fui porque él lo invitó a mi papá que lo acompañara para hacer entrega de los terrenos que eran de él, en cumplimiento de la ley de reforma agraria que él había dado, a pedido del general Juan Velasco Alvarado. Hay documentos, hay testimonios de Velasco que deben estar en la casa Hacienda, pues, que todavía existe, creo, ahí en Mamape. Yo siempre veía ahí el testimonio del general Velasco, que le agradecía por la entrega que había tenido el ingeniero Edgardo Soane. Y Edgardo Soane, como vicepresidente de la República, él también dispone, coordina en Neoplásicas de Lima para que lo operen a mi padre del pulmón. Ya. A él le sacan un pulmón en Neoplásicas de Lima. Producto del trabajo en las minas. Producto del trabajo de las minas. Y así operado, sigue luchando. Eso ha sido como en el año 62, 63. Sigue luchando por su comunidad con un solo pulmón y nunca más fue para su chequeo. Yo recuerdo que le dieron 4 años de vida y se pasó ¿cuántos años? Hizo la revolución, fue recuperando las tierras y él mismo. Entonces, cuando el año 57, 58, los medios de comunicación de Chiclayo que utilizaban el grupo de poder económico, los tildaban a mi padre como un satanás, como un ladrón y todo. Entonces vieron ellos la necesidad de sacar un medio de comunicación local para defensa. Y ahí es donde sale el Comunero. ¿El periódico Comunero sale en la década del 60? El Comunero sale en el 58. O casi paralelo a la formación de la comunidad. Claro, o sea que ya era para defender, pues, defender todos los juicios y para desenmascarar a todos los que se coludían y andaban detrás de los hacendados. O sea, siempre hay gente los felipidos que se ponen al lado del poder. Entonces, eso fue el Comunero. El Comunero fue un periódico totalmente agresivo. Ellos sacaban las cosas tal y conforme eran. Ahí tenía Nuestra Palabra, que le escribía el director, que era mi padre. Había con mi espada tipo Guido Monteverde, lo escribía Leonardo Ceballos Pérez. Ahí escribía César Solís Barragán, Manolando Runrunes con el Pavón Mesones. Los dos escribían sobre los runrunes del Comunero, ¿no? Y salía semanalmente. Ese periódico lo imprimían en Monsefú. También a un periódico, la imprenta El Horizonte, que sacaba su periódico que se llamaba también El Horizonte de Monsefú, similar al Comunero, todas las semanas. Y el encargado de traer el Comunero todas las semanas iba en el tren, en aquella época había el tren, era Manolando. Manolando era el que llevaba el día miércoles o jueves, iba muy temprano, iba llevando todo el material de impresión, y el día sábado a las 3 de la tarde se iba a traer el Comunero, que llegaba a 7 de la noche. La gente lo esperaba como pan caliente. Había sus canillitas, y un canillita que siempre se recuerda que era el número 1, era el general Emilio Garnique Velázquez. Emilio Garnique Velázquez, yo era el canillita número 1 en aquella época. También el profesor José María Primo Ordóñez, también era un canillita, pero de primera, se recorrían toda la ciudad, y así como él, una infinidad en ese entonces eran niños, pues, ¿no?, que vendían el Comunero. Y el Comunero también llegó un momento que comenzó a hacer el Destape 1, y viene el Destape 2 contra las malas autoridades también. Todo tipo, así que ahí no se escapaba nadie, fíjate, de esa época. Y también tenía una página social, ¿no? La página social. Con una frase especial. Ahí estaremos, dijo el Comunero. Ahí estaremos, ¿no? Algún cumpleaños, ahí estaremos, dijo el Comunero. Eso lo escribía Pepe Reyes, el popular Cherveboa, ¿no? Pepe Reyes escribía páginas sociales.
Todo lo satírico lo tenía a cargo Manolando con el Pavón. Ahí tomaban el pelo también a ciertos personajes de Ferreñafe. Pero las páginas fuertes ya era Lalo, Solís, mi padre, el doctor Manuel Carbonell Neira también escribía. Llegó a escribir, a hacer sus primeros pininos en el periodismo, en el comunero, el profesor Juan Morales Parragués, nuestro profesor biblioteca, ¿no? Para que la gente lo identifique. Él comenzó a escribir y comenzó a escribir. Mi padre le gustaba cuando escribía Juan Morales Parragués. Y así como él, una serie de jóvenes también tienen oportunidades de iniciarse en el periodismo escrito, ¿no? A través del comunero. Y el comunero también lo robaron. Volvemos con esa historia en unos momentos, amigos.